Bueno, estamos en vivo con la doctora María José Binetti. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Hola Ezequiel, muchas gracias por invitarme a tu canal. Una alegría estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, muchas gracias a usted por venir. Le pido una breve presentación suya para antes de empezar. Dale, soy filósofa, académica e investigadora del CONICET. Me doctoré en la Universidad de Navarra, estudié en la Universidad Católica, hice un máster en estudio de las mujeres y de género en la Universidad de Luján, que fue lo último que hice académicamente. Estoy con sede de investigación en el Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y mi trayectoria académica giró siempre en torno a la filosofía contemporánea. Me dedico a Kierkegaard, todavía puedo decir, estudios kierkegaardianos en el contexto del idealismo alemán, de la filosofía contemporánea, y de ahí pasé a hacer filosofía feminista, y en este momento estoy haciendo algo de filosofía feminista cruzado con nuevos realismos, que es lo que más me interesa, y probablemente siga haciendo algo de nuevos realismos en la línea más bien del idealismo alemán y hegeliana concretamente. Excelente, muchas Básicamente gracias. eso, no sé, Perfecto, perfecto. espero se haya entendido. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos, usted se identifica como feminista, ¿no? ¿A qué, a qué tenemos que entender por eso? ¿Qué tipo de feminismo, de qué tipo de feminismo se trata? Claro, es que ya no sé ni siquiera si identificarme como feminista precisamente por lo que decís, que no se sabe qué es el feminismo. No se sabe a qué se llama el feminismo. El feminismo pasó con el feminismo, pasó con la mujer, pasó con el género, pasó con el sexo, pasó con la diferencia sexual, se convirtieron en significantes vacíos. No, no significan absolutamente nada y pueden significar cosas contrarias, con lo cual son términos equívocos, confusos. Esto pasa en el contexto actual posmoderno justamente por lo que es la ideología posmoderna, ¿no? Es una estrategia de la posmodernidad vaciar de contenido las categorías y convertirlas en ficciones para uso privado, ¿no? Cada uno detrás de esa ficción se representa, se imagina cualquier cosa. Eso pasa con la mujer y pasa también con el feminismo. El feminismo hoy significa defender los derechos de las mujeres en igualdad con los varones, o defender los derechos de las mujeres, de los varones, perdón, en contra de las mujeres. Significa ambas cosas. Estar por los derechos de las mujeres basados en el sexo, que es el feminismo que yo hago, la lucha política que yo hago es defender a las mujeres en razón de su sexo, o podés defender a los géneros, a todos los géneros, incluyendo a la mujer entre todos esos géneros. Con lo cual hoy el feminismo significa dos agendas políticas totalmente distintas. En rigor, una es feminista y la otra es antifeminista, misógina, y yo la llamo queer, ¿no? Es lo que se llama ideología queer o postfeminista o transfeminista. Esos serían los términos técnicos para aplicar a esto que aparece y que hoy se presenta como lo hegemónico. Perfecto. Eso que usted critica, digamos, ese supuesto feminismo, sería lo que nosotros, lo que todos vemos en los medios de comunicación, sería ese feminismo que se presenta en las marchas, por ejemplo. Es muy amplio. En las marchas tenés de todo. En las marchas tenés una expresión de un punto de la agenda, pero hay que ver hasta dónde hay conciencia feminista, ¿no? Lo que pasa siempre en las marchas o en las manifestaciones, tenés mucha gente reclamando por algo, pero hay que ver luego cuál es la conciencia, cuáles son las consignas en el sentido más amplio, y ahí puede ser que haya cosas muy distintas o que no haya nada. Entonces, las marchas no sería un buen modelo. Y lo que se presenta como feminista es muy ambiguo, muy confuso. Tenés que ver concretamente de qué agenda hablamos. Perfecto. Cuando Entonces, hablamos de eh, feminismo, sí, sí, sí. cuando hablamos de feminismo, hablamos de una agenda abolicionista, una agenda que defiende los derechos de las mujeres en igualdad con los varones,
y que es fundamentalmente abolicionista, que sostiene que es abolicionista de la explotación de la mujer en la prostitución, en los vientres de alquiler y en este significante vacío que es el género o los géneros. Y tenés luego la agenda contraria, la agenda que sostiene que la mujer debe ser explotada sexo reproductivamente, que la mujer debe compartir sus espacios con los varones que se autoperciban mujeres. Entonces tenés dos agendas contrarias, hay que ver de qué agenda hablamos. Claro. Entonces, digamos, reformulo la pregunta. El feminismo, o digamos, el feminismo con el cual usted se identifica, ¿cuáles serían los puntos esenciales o características esenciales y en qué se diferenciaría con el feminismo o supuesto feminismo que usted critica? En términos de agenda política, el feminismo que yo sostengo, que es el feminismo, lo que conocemos como feminismo, sostiene que los derechos de las mujeres se basan en su diferencia sexual o en su sexo por el hecho de ser mujeres y la mujer se define en razón de su sexo, sostiene que el sexo es una categoría política que debe ser protegida, por eso las mujeres tenemos espacios destinados a nuestra privacidad, a nuestra seguridad, como son refugios, baños, vestuarios, deportes. Tenemos cupos que nos ayuden a lograr, a través de una discriminación positiva, la igualdad con los varones. Tenemos datos desagregados por sexo para ver dónde estamos las mujeres socialmente ubicadas, para poder hacer diagnósticos y políticas claras basadas en data precisa. Y además es abolicionista de la prostitución, de los vientres de alquiler y del género. El género es aquello que nos oprime, por lo tanto hay que abolirlo. Eso es en términos de agenda lo que es el feminismo clásico. Lo otro es un antifeminismo que se ha filtrado y colgado de las consignas feministas y que dice que la mujer es que todos somos mujer según lo percibamos, es decir, vos te percibís mujer, Ezequiel, y sos mujer, tenés derecho a entrar en los espacios de las mujeres, a competir en los deportes con las mujeres, a entrar en las estadísticas de salud de las mujeres, qué sé yo, de cáncer de mama, de útero, de embarazos, y que además es empoderante de las mujeres ser explotadas sexualmente y ser tratadas como una especie de objeto expendedor de hijos para la industria de la subrogación. Entonces son dos agendas contrarias. Hay que ver eso cuando algo se hace pasar por feminismo, hay que ver cuál es la agenda específica. Claro. Y después, además de la agenda política, está la cuestión teórica, ¿no? Pues yo me posiciono como intelectual, como académica y como pensadora, entonces viene después la parte académica, filosófica, si querés, que ya sería, bueno, entrar más en detalle. Pero la agenda política es esa, y hay dos agendas políticas que se hacen pasar por feminismo y son opuestas. Hoy tenemos feministas que están luchando para que los varones autopercibidos mujeres entren en los baños de las mujeres, entren en los refugios de las mujeres, compitan en los deportes con las mujeres. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo se da el paso o la transición desde el feminismo que usted sostiene, que usted dice digamos, es el feminismo de siempre, a este feminismo ideológico, o cuáles son los sustentos filosóficos de este nuevo feminismo? Exacto, el trasfondo es filosófico, por eso hay que evaluar la parte filosófica también. El trasfondo filosófico que ha llevado a esta destrucción del feminismo, de sus consignas políticas, de su agenda y de su ideario, podemos decir, es la ideología posmoderna. La ideología posmoderna es aquella ideología, para resumirla, que dice que no hay realidad, sino que todos son ficciones, representaciones subjetivas, que la realidad está hecha a la medida de lo que cada uno piense, que las cosas no existen, sino que lo que existen son autorrepresentaciones, interpretaciones privadas, discursos privados o discursos relativos a cada contexto cultural,
y que no hay algo común que llamemos realidad. Lo real son discursos, son interpretaciones, son imaginarios subjetivos. Entonces, en líneas generales, la filosofía posmoderna es un constructivismo en el sentido de que cada uno construye aquello a lo cual llama realidad, construye su propia realidad. Es un constructivismo social, relativista, en el sentido de que cada comunidad tiene su propia interpretación del mundo, de la realidad, no solo su propia interpretación, sino su propia realidad, porque no hay una realidad común, ¿no? Sino que hay interpretaciones. Entonces, cada comunidad tiene su propia realidad, sus propias criterios de lectura, patrones de interpretación, y además es subjetivista en el sentido de que, en definitiva, es cada imaginario subjetivo el que define qué son las cosas. Claro. La clásica idea de Protágoras, de que el hombre es la medida de todas las cosas, o que no hay hechos sino interpretaciones. Claro. Bien, esa filosofía la fue tomando el feminismo, lo que se llama postfeminismo, con autoras como Butler, por ejemplo. Judith Butler es quizás el modelo más claro. Esa filosofía fue siendo absorbida por el feminismo para subirse a las olas de moda, ¿no? Siempre pasa esto, se subió a la moda posmoderna, posmarxista, y terminó en la disolución de todas sus categorías políticas y en una agenda contraria a la que originalmente se propuso defender. Claro. Ahora, algunas preguntas que me surgen, digamos, las hago todas al mismo tiempo, porque están relacionadas, ¿no? La primera sería, ¿no es acaso esto que usted describe una manifestación de una mayor libertad para el hombre? Que bueno, que ahora somos más libres, digamos, podemos, cada uno tiene libertad para hacer lo que quiera, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, si esto constituye o no constituye un peligro, ¿sí? para la humanidad, para la sociedad. Y en tercer lugar, si es que efectivamente constituye un peligro, ¿en qué cosas concretas se está manifestando hoy en día en la sociedad, por lo menos en nuestro país y a nivel mundial? Bien, para hablar bastante. La posmodernidad justamente asumió la premisa de que a menos realidad ontológica, para poner un término filosófico, a menos realidad fuerte, más libertad había. A menos esencias, menos ontología, más libertad tenemos. Porque se interpretó que la filosofía o que la ontología era una especie de totalitarismo que imponía realidades, que imponía esencias, esto en términos más filosóficos para los que son filósofos, se interpretó que justamente la ontología era un totalitarismo. Entonces, la premisa que asumió es, a menos realidad, más libertad. Una especie de, bueno, si no existe Dios, todo está permitido, bueno, si no existe la realidad, todo está permitido, somos libres de inventar lo que queramos. Claro. El problema es que si todos inventamos lo que queremos, si todos operamos como queremos, sin una norma de medida común, sin una realidad objetiva común, sin un límite esencial y radical, el mundo se convierte en una guerra de todos contra todos, ¿no? Ya lo sabemos. Esto fue un gran logro de la humanidad haber descubierto, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Los derechos universales, la conciencia de la persona humana en su dignidad esencial. Fue un logro de la humanidad haber alcanzado ciertas categorías universales, más allá de las cuales no puedo ir, perciba lo que perciba, ¿no? Aunque yo me perciba la raza superior, no puedo tratar al otro como subordinado o inferior. Claro. Acá pasa lo contrario. Los derechos humanos, todo lo que son instituciones universales, se convirtieron en una especie de aparato colonialista, imperialista. Entonces, eliminemos eso y todos somos libres. Ahora, ¿qué pasa? Si todos somos libres, hacemos lo que queremos, la realidad se convierte en una guerra de todos contra todos, en una Babel, porque nadie sabe lo que el otro está diciendo, como el otro habla de desde sus categorías, no sabemos de qué está hablando.
si un varón dice ser mujer, yo digo, bueno, pero ¿qué es ser mujer? Entonces, no entiendo qué es ser mujer, y si yo llamo lavarropa a la silla que tengo adelante, tampoco, porque yo lo interpreto así, tampoco. Entonces, no hay posibilidad de comunicación porque no hay una realidad objetiva común, no hay posibilidad de comunicación porque el lenguaje pasa a ser usado de manera privada, es decir, cada lenguaje significa lo que privadamente le significa al sujeto o al post-sujeto, porque ni siquiera hay sujeto, hay post-sujeto. Esta idea de la posverdad, ¿no? Ya no hay más una verdad, cada uno tiene su verdad. La idea de post-factum, la idea post-fáctica, no hay tampoco hechos, sino que estamos más allá de los hechos. Bueno, la posibilidad de comunicación humana se vuelve imposible, y políticamente, ¿qué es lo que pasa? Impera la ley del más fuerte, donde todos nos matamos porque todos queremos lo mismo, todos percibimos, nos matamos entre todos, no hay una norma de justicia. ¿Cuál es la norma de justicia que va a imperar? La norma de justicia que va a imperar es el poder del más fuerte, es decir, el poder del dinero y el poder económicamente más fuerte. Entonces, paradójicamente, la filosofía posmoderna o la ideología posmoderna se convierte en un totalitarismo del más fuerte, del poder del más fuerte, sin ley, sin norma común, sin universalidad humana, sin concepto de persona humana. Se convierte en un autoritarismo antidemocrático, totalitario, intolerante con respecto al otro, porque el que impone la norma es el más fuerte, y vuelve a ser presa de sus propios presupuestos que son presupuestos marxistas o postmarxistas, es que todo lo que vemos es un efecto de dispositivos de poder económico-políticos. Esa es la tesis marxista de la estructura y la superestructura, ¿no? Toda la superestructura que vemos es producto de la estructura económico-política que nos domina. Entonces, partiendo de esos presupuestos, la posmodernidad nos devuelve a esa conclusión. Finalmente, el que tiene el poder es el económicamente más fuerte y el que impone la verdad y la norma. Entonces, en realidad, tenemos que volver para atrás y decir, es al revés. Hay libertad cuando hay realidad realidad ontológica, cuando hay verdad, cuando hay hechos, cuando hay una medida común de justicia, y un concepto de persona humana digna, esencialmente digna, igual a todas, universalmente asumida. Entonces, son los dos paradigmas contrarios. Hoy estamos en la hegemonía de esta posmoderna, que se ha vuelto un autoritarismo, ¿no? Y un subjetivismo, el subjetivismo de algunos, ¿no? Algunos tienen el derecho de decir lo que perciben y tienen el derecho de no ser ofendidos y tienen el derecho de que los otros deban percibir lo que él percibe. Claro. O si no lo perciben, que se tengan que callar. Eso es efecto de la ideología posmoderna, y en tema de feminismo, en temas de diferencia, lo vemos perfectamente claro porque es el punto donde más claro se ve, donde mejor cristalizó esta ideología. Esto de que el sexo es lo que cada uno percibe, o el género es lo que cada uno percibe, o el sexo es género. En realidad acá la confusión que hay es entre sexo y género. Entonces estamos ante un peligro muy grave, porque estamos ante la posibilidad de no poder ponerle límites al sistema de poder imperante, ¿no? Interesante. Bajo la premisa de que somos libres, bajo la premisa Claro, de que hacemos lo que queremos. Claro, y una pregunta ahí, digamos, porque este subjetivismo imperante que dice, bueno, cada uno tiene su verdad, parecería que es absolutamente tolerante con todas las posiciones, excepto con la que dice que existe una verdad objetiva, ¿no? Como que está todo bien, salvo que pienses que existe una verdad. Ahí ya se ponen como más intolerantes, ¿verdad? Sí, intolerantes por supuesto. Esa es la posibilidad de que haya algo objetivo, es decir, algo que tenga un objeto real, una afirmación que tenga un objeto real. Si yo digo ahora estoy hablando con vos, eso es una realidad objetiva, una verdad, porque es una afirmación que tiene un objeto real. Entonces eso es la verdad. Eso está descontado porque todo es discurso, ¿no? Entonces, si yo digo estoy hablando con vos,
la verdad de eso es la propia afirmación, no es el hecho objetivo, es mi propia afirmación subjetiva de que yo estoy hablando con vos. Entonces yo percibo eso y es verdad porque yo percibo eso y lo digo. Entonces, está descontada la idea de una verdad objetiva. Eso está rechazado. Pero el problema es que también, si te pones a mirar, están negando el derecho subjetivo del otro. Porque si vos me decís, bueno, todos son imaginaciones, ponele, vamos a asumir la premisa posmoderna, ¿no? Todas son imaginaciones. Bueno, yo tengo el mismo derecho a imaginar que el otro. Resulta que viene un varón que me dice que es mujer y que tiene derecho a ingresar a mi baño, y es la verdad de él. Yo lo que digo es, no, es un varón y no tiene el derecho a ingresar a mi baño porque es un varón y yo percibo que es un varón y que yo soy mujer. Entonces, el problema es que aún siendo ambas cosas una definición subjetiva o una interpretación subjetiva, la que se impone es la del señor. ¿Por qué? Porque el señor tiene todo un lobby detrás de la corporación internacional que lo apoya. Entonces, es un totalitarismo. Claro, claro. Perfecto. Entonces, efectivamente, es un peligro. ¿Y digamos, en qué se ve manifestado en lo concreto actualmente? ¿Cuáles son las grandes potencias que llevan a cabo toda esta agenda, digamos, ideológica? Es una agenda ideológica que la llevan a cabo corporaciones internacionales o corporaciones filantrópicas. Hay mucha corporación filantrópica que viene de la corporación de mercado, de la corporación económica. Por ejemplo, Soros, Open Society Foundation. Es una corporación con fachada filantrópica que en realidad tiene vínculos con el poder económico. Soros, Bill Gates, Ford Foundation, digamos, mucha corporación con intereses concretos económicos en cuestiones de Big Pharma, en cuestiones de biotecnologías, en cuestiones de transhumanismo, toda esta cuestión tecnocientífica, ¿no? De producir al hombre, porque lo que dicen muchos es que, bueno, antes el capitalismo era producir mercancías, hoy la mercancía es el hombre mismo, es producirle un cuerpo, es producirle un alma cibernética que pueda descargarse en un chip, es producirle órganos sexuales, es producirle un cuerpo sexuado porque percibe ser pangenérico, entonces hay que producir ese cuerpo. Hoy entonces la mercancía es la persona humana misma. Para eso tenés que redefinir la persona humana, ¿no? No podés tener el concepto de persona humana digna, sino que tenés que tener más bien una especie de... El concepto de persona humana que manejan estos ideólogos es el de una mente que imagina, que percibe todo, y un cuerpo que es una especie de dispositivo manipulable a voluntad de esa mente. Supongamos, yo me percibo no binaria o no binaria, entonces me estirpo un órgano, las mamas, por ejemplo, me pongo algún otro órgano, o me recombino las partes del cuerpo para poder tener esa imagen deseada y percibida. Este es el concepto de persona humana que ellos tienen, que es una fragmentación de piezas manipulables, combinables a voluntad de... bien, detrás de eso hay una industria, nada de eso es posible sin una industria, sin una tecnología biohumana o biotecnologías. Entonces, todas las industrias, todas las corporaciones que tienen intereses ahí están detrás de todo esto. Y muchas se hacen pasar tienen su sucursal filantrópica, su rama filantrópica como un Open Society Foundation, por ejemplo. En Latinoamérica yo creo que de las más operativas es Open Society Foundation. El tema es que estas corporaciones y sus filiales filantrópicas son las que financian a la ONU, en primer lugar, a muchas agencias de la ONU, a muchos programas de la ONU, y a organizaciones de derechos humanos más pequeñas, ¿no? ACLU en Estados Unidos, bueno, infinidad de asociaciones. Acá tenés ¿cómo se llama? El de Berbisky, la organización esta de, bueno, se me fue el nombre, pero están detrás ahora cuando me vuelva te la digo, el CELS, por ejemplo, el CELS es financiado por Open Society Foundation, entre otras. Entonces, baja las políticas que le dice Open Society Foundation, que también financia
a la ONU y que también financia, qué sé yo, a la Asociación Feminista de Buenos Aires, ponele. Entonces, junto con la financiación le bajan todas las políticas y las directivas políticas. Entonces, así funciona esto. Y esto se instala en los gobiernos y se instala además en la sociedad civil por la financiación. Hoy tenés, yo calculo que el 90% de las organizaciones feministas latinoamericanas, argentinas, están financiadas por estas corporaciones. Entonces, bajaron el relato, la ideología queer, esto de que las mujeres trans son mujeres, poner el típico eslogan, las mujeres trans son mujeres, te lo bajan desde ahí, te lo bajan al unísono porque tienen todas la misma financiación. Claro. Entonces no puedes ni siquiera competir. Así cooptaron también las universidades públicas, de eso puedo hablar en concreto porque estoy en la Universidad de Buenos Aires. Van cooptando todas las instancias públicas, los medios, las instancias educativas, sobre todo, y los medios, a través de esta multiplicación de organizaciones con una misma financiación. Perfecto. ¿Y qué es lo que están llevando a cabo en la praxis, digamos? ¿Qué medidas políticas están tomando, sociales? ¿Qué es lo que qué cambios se han dado por lo menos en los últimos años o qué es lo que se viene también, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? No lo sé. No lo sé porque creo que, no sé, podemos estar en un punto de inflexión donde esto empieza a volver para atrás. Pero hoy, si querés, sí, está en su consumación, en su punto de consumación, lo que instalar todas políticas de borrado de la diferencia sexual. A ver, el programa de acción global que tienen es el programa de eliminar el sexo o la diferencia sexual para que cada uno pueda armar su género, ¿no? Su género autopercibido. Entonces, para eso hay que eliminar el sexo y hay que eliminar el sexo registral. Es decir, cuando vos nacés, te ponen femenino o masculino en base a tu determinación genética y a tu determinación física, biopsíquica. Ese registro del sexo es el que quieren borrar. Que no haya más registro del sexo. Que las personas seamos una especie de neutro, que luego, a posteriori, podamos fabricarnos algún cuerpo, algún sexo, o por lo menos ignorar el sexo que tenemos, ¿no? Yo tengo que ignorar que vos sos varón, ¿no? Claro. Tengo que hacer como que no me doy cuenta. El sexo tiene que pasar a ser una cuestión privada, algo que una especie de tabú, para que podamos todos expresar nuestro género identitario. Para eso hay un plan de acción global que está diseñado, prediseñado o diseñado claramente por lo que son los así llamados principios de Yogyakarta, que es un documento muy importante, que es como la Carta Magna, o la hoja de ruta de esta ideología. Se llaman los principios de Yogyakarta, que no son principios, son un manifiesto privado, pero que tiene mucho poder de lobby. Tiene un poder de lobby inconmensurable y es el que se está implantando en todas las agendas nacionales e internacionales. Lo que dice Yogyakarta es que son varios principios. Yogyakarta tiene 2 ediciones, lo pueden ir a buscar, tiene una guía del activista también de Yogyakarta, y ahí está el plan estratégico de acción. Entonces, lo que dice Yogyakarta es, primero hay que registrar las identidades de género como sexo. Las identidades de género son el sentimiento de algo, de alguien, ¿no? Supongamos que yo me siento, no sé, no binario. Entonces, yo tengo que registrar eso no binario en el lugar del sexo. Entonces, donde dice sexo, ya no dice más el sexo, dice la identidad de género. Claro. Porque dice lo que yo siento. Vos te sentís mujer, vas y pedís que en donde dice sexo te pongan mujer. Entonces ya no tenés más sexo, lo que tenés es identidad de género. Claro. Con la categoría sexo, porque en realidad lo que hacen ellos es usar la categoría sexo para redefinirla e introducir otra cosa. Ya no tenés más sexo, entonces tenés un sentimiento de algo que no sabemos qué es, pero no es sexo. No obstante, mantenés el nombre sexo. Entonces, una vez que ellos mantuvieron el nombre sexo como categoría legal,
encubiertamente redefinida, porque ya no tenés más sexo, tenés un sentimiento de algo, lo que pide Yogacarta es eliminar el registro del sexo. Eso está en Yogacarta, artículo 3, principio 3 y principio 31. El principio 31 dice que hay que eliminar el sexo. Una vez que ya lo vaciaste de contenido, lo eliminas. No se registra más el sexo. Esto creo que ya hay algún país que lo hace. ¿Qué país lo hace? No sé si Suiza. Ya hay algún país que lo hace o está en miras de no registrar el sexo. De hecho, Argentina tuvo un proyecto de ley para eliminar el sexo registrado. Eso ahora, a la hora de nacer un niño, digamos, cuando nace un... Sí, sí. Sí, Argentina tuvo un proyecto que finalmente caducó en el 2008 creo que era del partido de gobierno, porque el partido de gobierno es el que está implementando esta agenda, para eliminar el sexo, porque se considera que el sexo es opresivo, que el sexo es excluyente, que el sexo es discriminatorio, y que es una categoría anacrónica. ¿Por qué se considera que el sexo es excluyente, discriminatorio? Porque se lo confunde con género. Previamente lo que hubo es una confusión del sexo con el género. El género son los estereotipos culturales asignados a varones y mujeres, y se confunde el sexo o la diferencia sexual con el género. Entonces, se pasa a la hipótesis de que el sexo, género, que en realidad no es sexo, sino género, es excluyente. Porque las mujeres tenemos que ser de una determinada manera, y las mujeres que sean de otra, las mujeres que juegan al fútbol, por ejemplo, quedan excluidas y pasan a ser varones, ¿no? Convierte el sexo en una determinación del género. Eso lo hace, por ejemplo, Judith Butler, lo tenés todo en la teoría. Entonces, lo que hay global para eliminar el sexo registral. ¿Cómo opera eso en el mientras tanto? Digamos, hasta que se llegue a eliminar efectivamente el sexo registral. Mientras tanto se lo va deconstruyendo, se lo va confundiendo. Se lo confunde con el género, se agrega un tercer sexo. En Argentina tenemos el sexo no binario, que en realidad no existe, no existe el sexo no binario. Lo que existe en todo caso es gente que perciba algo, que su cuerpo no es ni varón ni mujer, qué sé yo. O sea, sería un género... pero no existe el... Sería un sexo neutro, no soy ni mujer ni varón. Pero el sexo no es neutro, por eso no existe un sexo neutro, es un oxímoron, no existe el sexo neutro. Eso te da la pauta de que no tenés más registro de sexo, lo que tenés es registro de autopercepciones. Y en realidad, si vamos a tener registro de autopercepciones, tenemos que tener registros de tantas autopercepciones cuantas personas hay. Claro, claro. Porque yo no sé cómo me percibo mujer, la verdad que no sé, yo no percibo ningún estereotipo de género. No te puedo decir cuáles son los estereotipos de género mujer con los que me identifico, quizá con ninguno, entonces yo debería ser un varón trans, ponele, o no binario, no sé. Si vamos a escribir percepciones, tenemos que ser muy claros en que vamos a escribir percepciones y entonces no hablar de sexo, hablar de otra cosa. Esa es la lógica. Bueno, ya no hablamos de sexo, hablamos de otra cosa, entonces eliminemos el sexo. Esa es la lógica. Mientras tanto van implosionando el registro del sexo, que en realidad no es más sexo, sino que es identidad de género. Por eso tenés en Argentina, sobre todo en los últimos 4 años, esta idea de que en realidad son todos géneros. Lo que tenemos son muchos géneros. Cada uno es el género que perciba. Incluso mujer es una identidad de género. Está bien. El Ministerio de los Géneros de Argentina no es un ministerio de la mujer, es un ministerio de los géneros en el cual la mujer aparece como un género más, pero es el ministerio de todos los géneros. Ahí tenés mujeres y varones, tenés el género mujer, el género lesbiana, el género gay, el género trans, el género queer, el género intersexual, son todos géneros. Por eso se llama Ministerio de los Géneros. Entonces, eso es una manera de implosionar el sexo. Ya no tenés más sexo. El sexo es una categoría perimida, opresiva, que no la tenés más. Tenés todos los géneros. Y esto, ¿cómo lo operan? Lo operan a través de programas nacionales. El Ministerio de los Géneros en Argentina invirtió estos últimos años el 3,4 del PBI
para instalar esta ideología en todos los programas nacionales de ciencia, de trabajo, tenés ministerios que tomaron el lenguaje inclusivo, universidades en los cuales el lenguaje inclusivo es obligatorio, como en la Universidad de Buenos Aires. Obligatorio digo porque yo como profesora pedí que lo sacaran y no me lo sacaron, me dejaron ahí instalado el neutro del lenguaje inclusivo. Entonces, todo esto se operó a través de programas nacionales transversales para los cuales usaron el 3,4 del PBI. Entonces, esta es el Ministerio de los Géneros de las Mujeres no existe, es un Ministerio de los Géneros diseñado para implementar esta eliminación encubierta del sexo. El lenguaje inclusivo es un claro ejemplo porque lo que hace es borrar la diferencia sexual. Ya no tenés femenino-masculino, tenés el neutro E o la X o la arroba, en general la E. Es el neutro, es una manera encubierta de decir somos todos neutros. O ya no tenés mujeres, tenés persona gestante, porque la persona gestante puede ser varón, puede ser mujer, andrógino, o no binario, o pangenérico. Entonces tenés persona gestante, son todas estrategias de control discursivo y político para implementar este programa que te digo de eliminación del sexo. Claro. Ahora, esto se está, digamos, imponiendo desde el Estado, digamos, también, me imagino, a niveles iniciales, ¿no? Desde escuela, por medio de la educación sexual integral, ¿verdad? La educación sexual integral, que no es más educación sexual integral, sino que es educación en ideología de identidad de género. Eso por el lado de la educación sexual integral, ahí hay que ver en cada institución. Después la ley Micaela. La ley Micaela es una ley nacional para brindar formación en materia de género y violencia contra las mujeres en toda dependencia estatal. Esa ley es instrumentalizada para formatear en ideología de identidad de género. Entonces ya no tenés más violencia contra las mujeres, sino que tenés violencia contra todos los géneros. Y te bajan toda la ideología de que el género es una construcción, de que el sexo es una construcción cultural, de que no hay dos sexos, de que nunca los sexos no siempre fueron dos y no son dos, de que hay muchos, bueno, te bajan toda esta ideología posmoderna a través de ley Micaela. Y por eso te digo, el Ministerio de los Géneros invirtió, o el Estado invirtió a través del Ministerio de los Géneros el 3,4 del PBI para implementar esto. Entonces te meten el programa de educación de escuelas populares, no sé cómo se llama, hay uno, Fray Mocha, ponele, y te bajan toda esta ideología a mujeres de la clase popular. Claro. Y te meten por el otro lado el otro programa financiado por el Ministerio y financiado por Spotlight, que es otro programa de la ONU. Entonces ahí con toda esa financiación te bajan esta ideología a las otras mujeres trabajadoras. Entonces por todos lados bajan esta ideología, invirtieron un montón de plata en el Encuentro Nacional de Mujeres para que no fuera más Encuentro Nacional de Mujeres, sino para que fuera Encuentro de Mujeres lesbianas, trans, travesti, bla, 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 de la diáspora y multinacional, y eso lo financió el Estado. El Estado de San Luis el año pasado pagó un montón de plata para financiar ese encuentro nacional, para eliminar el Encuentro Nacional de Mujeres y financiar ese encuentro plurinacional y que fuera mucha gente, ¿no? Entonces claramente fue multitudinario porque el Encuentro Nacional de Mujeres es autofinanciado. Entonces hay muchos recursos para que esto se instale como política de Estado. Claro. Y después también está la ley de identidad de género, ¿no? Claro, la ley de identidad de género es el primer motor de todo esto, es el primer principio, porque es así, a través de la ley de identidad de género que se basa en Yogyakarta, se basa en los principios de Yogyakarta, las leyes de identidad de género de todos los países tiene como modelo original Yogyakarta. A partir de ahí aparecen las leyes de identidad de género que dicen que donde está el sexo debe estar la identidad de género. Así que ya no tenemos más sexo. Donde dice sexo hay que inscribir la identidad profunda sentida de la persona. Entonces tenemos ahora mucha gente que resulta que profundamente se siente del otro sexo, va y se inscribe su identidad de género.
Entonces, una vez que no tenés más sexo, sino que tenés identidad de género, en la ley, eso se operó. En realidad la ley de identidad de género no existe. La ley es una ley de eliminación del sexo a través de las percepciones privadas. Una vez que tenés eso introducido en la normativa, entonces tenés que empezar a cambiar toda la normativa. Claro. Tenés que empezar a cambiar toda la ley, porque la ley es orgánica, los sistemas legales son orgánicos, integrados, interdependientes. Entonces, si vos cambiás una ley, tenés que cambiar un montón de leyes. Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos leyes que ya no hablan más de mujeres, hablan de personas gestantes. ¿Por qué? Porque a partir de la ley de identidad de género, la persona gestante puede ser también varón. Entonces, no puedes hablar en una ley de salud menstrual, por ejemplo, de mujeres, porque resulta que esa persona menstruante puede ser varón o no binario. Entonces, tenés que hablar, ya no puedes hablar más de mujeres, por ejemplo. Yo no puedo hablar más de mi experiencia de mujer, en términos de menstruación o en términos de gestación, porque resulta que esa experiencia mía de mujer puede también ser la experiencia profunda de un varón, porque yo, si yo me percibiera varón, entonces hoy es mi experiencia de dar a luz como varón. Entonces, se vuelve todo un significante vacío que cada uno lo utiliza según se perciba. Entonces, las leyes ya no hablan más de mujer, hablan de licencias por progenitor gestante, no gestante, por menstruante o no menstruante. Y pasamos a esta idea entonces de personas neutras, personas autopercibidas neutras, con cuerpos funcionales. Tenemos una persona neutra cuya identificación genérica está en su cabeza, que tiene un cuerpo con funciones neutras, ¿no? Gestar, menstruar, eyacular, son funciones neutras. Ahora, ese cuerpo que yo tengo con funciones neutras queda como disociado de la mente que percibe y es fácilmente manipulable. Detrás de esto hay una estrategia de disociación, de fragmentación del cuerpo. Tengo funciones, tengo partes, las puedo manejar, manipular, recombinar. Hay una estrategia entonces de disociación, de fragmentación y de manipulación. Esto viene a los efectos de, bueno, vos parís, vos sos persona gestante, pero no sos madre porque no te percibís madre. Bueno, podemos usar tu función como una especie de expendedora de hijos para, supongamos, una mamá pene eyaculante que no puede dar a luz. Es un diseño muy, muy hábil, hay que reconocer que es un diseño muy bien pensado para eliminar el sexo y eliminar a las mujeres. Claro, y digamos, ¿qué consecuencias trae para alguien que diga, che, yo no estoy de acuerdo con esto, digamos, me parece una locura, por ejemplo? Las consecuencias son el cancelamiento. El cancelamiento, la censura, te cancelan, te censuran, no te dejan hablar, te van operando una especie de cordón sanitario, como me dijo una amiga, una especie de cordón sanitario. Es decir, vos estás ahí, pero no hablas, estás como en una especie de esquina, ahí en una esquina, en un rincón, cancelado, censurado, en una especie de ostracismo. Esto es lo que operan en los espacios públicos, si no te echan directamente, ¿no? Si tenés la suerte de que no te echen, porque ofendiste a una persona que se autopercibe trans o porque lo tuyo es un discurso de odio que atenta contra las personas y sus sentimientos, o porque sos transodiante, sos antiderechos, bueno, todo así. Tenés la suerte de que no te echen, te van poniendo en espacios así, detrás de un cordón sanitario. A mí me pasa en concreto en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía, donde yo empecé a decir esto, y empecé se me empezó a decir que lo mío era un discurso discriminatorio, que lo mío era un discurso que caía muy mal, que lo mío era esencialismo, era biologicismo, bla, bla, bla. Bueno, se me empezaron a rechazar cosas que fui pidiendo y hoy estoy en una situación administrativa concreta contra la universidad. Pero básicamente lo que hacen es esto, te van
corriendo y te van aislando, ¿no? Para que o no hables, y entonces como la gente ve eso, la gente se va callando la boca. Yo tengo alumnos que dicen, no, yo mejor me callo la boca para no quedar expuesto, mejor me callo la boca porque me tengo que recibir. Entonces, el resto que tampoco se va callando. Va entrando todo como en una espiral de silencio donde nadie habla, nadie dice nada por miedo. Cuando decís, podés tener consecuencias incluso legales, hay gente con demandas, hay instituciones con demandas por este tema, que por suerte en general las ganan las personas, porque cuando vos litigás contra esto, lo ganás. El tema es que, bueno, te tenés que animar a litigar y tenés que armar bien el litigio estratégico para litigar. Y después te corren por el lado de la identidad, de la ley de identidad de género. Ellos dicen que hay una ley de identidad de género que supondría no hablar más de sexo. Ahora, el problema es que acá el sexo es una categoría constitucional. El sexo está consagrado por la Constitución Nacional y los derechos basados en el sexo están consagrados por una Constitución Nacional. Por ejemplo, yo tengo derechos por ser mujer, derechos a tener un cupo en la justicia electoral, por ejemplo, un cupo de candidaturas, tengo derecho, y ese cupo hoy me lo está usando un varón que se autopercibe mujer. Entonces, yo tengo derechos por ser mujer, tengo derechos a jugar en deportes igualitarios, en deportes que den las mismas oportunidades para todos, no competir con un varón que tiene el doble de fuerza y de velocidad. Entonces, yo tengo una serie de derechos por ser mujer que están establecidas en la Constitución y son de jerarquía constitucional. Eso es porque la CEDAW asumió, la Constitución, asumió la CEDAW, que es un tratado vinculante internacional que defiende los derechos de las mujeres basados en el sexo. Entonces, ellos pretenden que la ley de identidad de género eliminó el sexo, y yo ya no tengo derechos por ser mujer, tengo derechos por cómo me percibo, en todo caso mujer, pero no por ser mujer. Ahora, el sexo es una categoría constitucional consagrada por la CEDAW. La ley de identidad de género es una ley de rango menor que lo que básicamente viene a decir es que el sexo no es más sexo, sino que es identidad de género. Ahí hay un problema legal de proporciones mayúsculas que nadie hasta el momento ha visto o que nadie ha... nosotras sí, mi campaña sí intenta, yo estoy en una campaña de militancia que intenta mostrar esto, pero digamos, hasta ahora todo el mundo, nadie vivió este conflicto jurídico de proporciones constitucionales que se armó acá. Entonces, si alguien dice, pero la ley de identidad de género, le tenemos que responder, pero la Constitución Nacional dice que el sexo es una categoría biológica y que tenemos derechos en base al sexo. Por lo tanto, la ley de identidad de género, no sé, yo me baso en la Constitución Nacional. Entonces, no hay que tener miedo de hablar, no hay que tener miedo de decir, estamos amparados por la Constitución, por la libertad de expresión, de opinión, por la libertad religiosa, no hay por qué tener ningún miedo a hablar y a decir estas cosas. El miedo es más bien una construcción que han inventado ellos para intentar corrernos. Y yo creo que tenemos que salir a hablar y a denunciar este sistema autoritario que nos están queriendo imponer para borrar una categoría legal. Es tremendo porque se trata de una campaña que lleva la bandera de la tolerancia y de la diversidad, pero en el preciso instante en el que no estás más de acuerdo con ellos y estás de acuerdo con lo que la realidad dice, ya te censuran, digamos. O sea, hasta ahí llega la tolerancia. Son totalmente intolerantes y además no hay ninguna... los diversos somos los varones y las mujeres. Los varones y las mujeres somos todos diversos. Somos todos diferentes. No hay dos mujeres iguales. No hay dos mujeres que sigan el mismo patrón. Hoy por hoy los estereotipos de género no existen más. No sabemos lo que son. La verdad es que yo laburo, mantengo mi hijo. No, por eso no me percibo varón. Digamos, todo es un dislate. El género es todo un dislate que no existe más. Solo en las fantasías anquilosadas de algunos que creen que ser mujeres es estereotipo sexista de usar pollera corta, pelo largo y pintarse toda la cara, digamos. Solo en las fantasías esas de algunos varones muy, muy fetichistas, por decirlo de alguna manera,
Solo ahí existen estos estereotipos de opresión que en general no vemos en la sociedad del siglo XXI. Entonces, varones y mujeres somos todos distintos, no somos los iguales. Ellos pretenden que nosotros somos todos los iguales y ellos son los diversos. Esto es una mentira, es una opresión que están ejerciendo desde un modelo esencialista, totalmente reificado y totalmente ficcional. No existe el varón y la mujer iguales. Esto es una ficción que como ficción a lo único que puede llevar es a políticas totalmente arbitrarias, distorsivas e injustas. Este es el problema, que esta distorsión de la persona, de lo que son las mujeres reales y los varones reales, nos lleva a políticas totalmente arbitrarias y totalmente desiguales ante la ley. Hay grupos de privilegio que en razón de su autopercepción resulta que están en una especie de umbral de superioridad o es delirante lo que estamos viendo. Y En además, términos nacionales es delirante. sí, además somos nosotros mismos los que estamos financiando esto con nuestros impuestos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay mujeres que no tienen, hay mujeres con cáncer de mama que no tienen para la prótesis mamaria, pero sí la tiene un varón autopercibido por cuestiones de estética o por cuestiones de cosmética. Entonces, Claro. hoy tenemos el 54% de los niños muertos de hambre en la pobreza y tenemos que estar financiando hormonaciones de niños o extirpaciones y esterilizaciones de niños porque estos ideólogos les ponen la etiqueta trans. Entonces vamos a ver en qué momento se frena esto. Yo creo que ahora, por ejemplo, estábamos discutiendo con mi equipo, yo trabajo en un equipo activista contra toda esta ideología, están pidiendo una pensión reparatoria para las personas trans por lo mucho que han sufrido y siguen sufriendo, una pensión reparatoria que no sea el valor de una pensión común, sino que sea mucho más dinero. Esto es un proyecto a nivel nacional que está bajando las provincias. Entonces uno hizo una pensión reparatoria con más del 60% del país en la pobreza. Pensión reparatoria para quién, ¿dónde están las pensiones reparatorias para los niños que no pueden estudiar? ¿Dónde están las pensiones reparatorias para las migrantes, para las mujeres prostituidas, para las madres solteras? ¿Dónde están las pensiones reparatorias? Y esta gente pretende una pensión reparatoria en función de lo que autopercibe. Y decimos, en función de con qué criterio, con qué validación el Estado da pensiones reparatorias cuando todos los demás tenemos que probar. Si alguien tiene una discapacidad, para obtener una pensión tiene que probar esa discapacidad. No es que autoperciba la discapacidad, no es que se autoperciba migrante o se autoperciba de pueblos originarios. Tiene que probar esa situación cultural. Acá simplemente por el hecho de uno declararse trans, es decir, que yo tengo el mismo derecho de ir y declararme trans que cualquier otra persona, porque en realidad yo soy trans, en realidad yo no me ajusto a ningún estereotipo de género. Por lo tanto, yo también soy transgénero, yo no me ajusto a los estereotipos de género. Por lo tanto, yo tengo derecho también a reclamar eso. Entonces, el Estado está dando sin criterios de validación, están haciendo, estas propuestas vienen todas del partido de gobierno. Entonces uno dice, ¿a dónde nos trajeron, no? Y seguimos pagando nosotros. Es realmente alucinante. Claro. Y digamos, una última pregunta como para ir redondeando, cerrando. ¿Qué se puede hacer en contra de esta ola, de este tsunami ideológico que viene, digamos, ganando la carrera, ¿no? Por empezar a hablar sin miedo, exigir los mismos derechos. Yo tengo derecho también a autopercibir lo que quiero, decirlo, el otro tiene derecho a autopercibir, yo también. Sobre todo las mujeres, ser conscientes de que tenemos derecho por el hecho de ser mujeres, derechos consagrados por la CEDAW, que son de rango constitucional en Argentina, y que nuestros derechos no son por autopercibirnos mujeres,
son por ser mujeres. La CEDAW es muy clara en que nos protege en razón de nuestro sexo y de que el sexo se define como las características biológicas que distinguen a varones y mujeres. Entonces, tenemos protecciones para nuestro sexo, protecciones constitucionales. Por lo tanto, esas protecciones no tienen que ser usurpadas por varones autopercibidos mujeres. Yo no niego que los varones autopercibidos mujeres tengan sus derechos, que tengan sus derechos, que el Estado les dé sus derechos en tanto que tales, pero no en tanto que sexo femenino. Entonces, que el Estado se ocupe bien de distinguir a los distintos grupos y de ver qué derechos le da, no los derechos de las mujeres, porque entonces está eliminando los derechos de las mujeres. Tenemos que ser conscientes de que esos derechos están consagrados constitucionalmente y exigirlos, reclamarlos. Y luego hablar, decir todas estas cosas sin miedo y eventualmente denunciar la vulneración de derechos constitucionales y la vulneración de derechos esenciales que tenemos todos, empezando por la igualdad ante la ley. Perfecto. Bueno, María José, muchísimas gracias. Se podría seguir con muchas otras cuestiones y profundizar en el tema, pero ya habiendo llegado casi a la hora, lo dejamos por acá. Le agradezco muchísimo la participación y la claridad, sobre todo, en todas las explicaciones. Gracias a vos, Ezequiel, y un gusto también haber estado acá y cuando quieras a disposición tuya y de tu equipo y tu gente. Muchísimas gracias. Hasta luego.